Hola, ¿alguna vez te has sentido como si hubiera un muro invisible frenándote? Como si a pesar de tus ganas, algo dentro de ti te impidiera dar el siguiente paso, ser más feliz o alcanzar tus sueños? No estás solo. Hoy en Sabiamente vamos a hablar de esos muros invisibles que son nuestras autolimitaciones, la ira, el miedo y la culpa. Y te aseguro que, al entenderlas y aplicar unos sencillos consejos, podrás empezar a derribarlas. Empecemos con la ira, esa emoción poderosa que a veces sale como una agresión, como un grito, o que a veces se queda en nosotros hirviéndonos por dentro. ¿Te ha pasado? Cuando sientes esa ira, aquí va un consejo clave. Si la tienes, no te comuniques inmediatamente con alguien. ¿Por qué? Porque la ira es contagiosa. Cuando te enojas, sin querer, esa energía negativa salpica a los demás. Es crucial reconocer la ira, no bloquearla. No se trata de fingir que no existe. Eso sería como tapar una olla de presión. Pero ojo, reconocerla no significa actuar impulsivamente por ella. No actúes de acuerdo con esa ira. Observa cómo te afecta. Nota cómo tu cuerpo reacciona. ¿Se tensan tus músculos? ¿Tu respiración se acelera? Al hacer esto, empiezas a ser consciente. Y aquí viene algo profundo. Cuando estamos dominados por la ira, a menudo hay una pérdida temporal de la conciencia de lo que realmente estamos haciendo. Es como si una parte de tu cerebro se desconectara. El psicólogo Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, habla de esto como un secuestro emocional del cerebro, donde la amígdala toma el control, sobrepasando la razón. La pregunta que debes hacerte es: ¿qué es lo más importante en este momento? ¿Dejarme llevar por la ira o mantener mi paz y mis valores? Reconocer esto es el primer paso para no dejarte llevar por el fuego. Consejo: si sientes que la ira sube, prueba la técnica 4-7-8 de respiración. Esto es, inhala durante 4 segundos, mantén la respiración 7 segundos y exhala lentamente durante 8. Esto calma tu sistema nervioso y te ayuda a recuperar el control en solo unos minutos. Consejo número 2. Dirige tu mente. La terapia cognitivo-conductual nos enseña que no es la situación la que nos enoja, sino nuestra interpretación de la misma. Cuando sientas que la ira se dispara, detén el pensamiento. En lugar de pensar, ¿no puedo creer que me haya hecho esto?, pregúntate, ¿hay otra forma de ver esto? Quizá no lo hizo con mala intención. Cambiar la narrativa mental, según estudios de la Asociación Americana de Psicología, es una de las estrategias más efectivas para reducir la intensidad de la ira. Esto es lo que debes de recordar. La ira es una señal, no es mala en sí misma, pero si no la gestionas, se convierte en un muro que te aísla. El objetivo es escuchar el mensaje sin dejarte quemar por el mensajero. Vamos con la autolimitación número 2, el miedo, el ilusionista de tu mente. El miedo es una emoción natural. Si un tigre te está persiguiendo, el miedo es tu mejor amigo, te ayuda a reaccionar. Pero piensa que la mayor parte de los miedos que nos autolimitan son creaciones de la mente. Piensa en estos futuros catastróficos que a veces nuestra mente construye. ¿Y si me va mal? ¿Y si me rechazan? ¿Y si fracaso? ¿Te suenan? A veces pensamos tanto en escenarios negativos que esos pensamientos se vuelven nuestra realidad antes de que siquiera sucedan. El miedo a la competencia en nuestra sociedad actual, por ejemplo, nos hace ver a los demás como amenazas, y eso, irónicamente, nos lleva a cerrarnos. Nos encerramos en nuestra realidad y dejamos de explorar. Para liberarte de este miedo imaginario, te propongo algo que varios filósofos han explorado. Conoce la realidad tal cual es, no como la imaginas. No te cierres a tu única perspectiva. El filósofo Epicteto decía, no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Deja de juzgar tan rápido y empieza a explorar. Sal de tu zona de confort mental. Si siempre has pensado de una manera sobre algo, ¿por qué no cuestionarlo? Si siempre has creído que no eres bueno para algo,
¿por qué no intentar y explorar? El conocimiento de ti mismo te da el poder para cambiar. El miedo es un ilusionista, pero al conocer la realidad y abrirte a explorar, le quitas su magia. Consejo: haz una lista de miedos, escribe qué es lo peor que podría pasar en una situación, luego al lado escribe qué es lo más probable que pase. Verás que casi siempre el peor escenario es mucho menos probable de lo que crees. Vamos a la autolimitación número 3. La culpa y la autocompasión. El camino hacia el amor propio. Finalmente hablemos de la culpa. La culpa es ese castigo que nos infligimos o que intentamos infligir a otros, haciéndonos sufrir constantemente. La culpa es una de las mayores autolimitaciones para construir mejores relaciones. Y aquí viene lo más importante, la relación contigo mismo. ¿Cómo vas a amarte a ti mismo si te sientes culpable constantemente? Y aquí te dejo una frase poderosa. El amor es el antídoto natural del miedo. Cuando amas, el miedo se disuelve. Pero el amor no debe ser un intercambio. No es te quiero solo si me correspondes, porque eso es condicional. El amor incondicional, empezando por el amor propio, es la base. Esto nos lleva a la autocompasión. Atención, que a veces la confundimos. La autocompasión no significa ser débil ni dejar que todo te pase por encima. Es entender que, si estás sufriendo, ese sufrimiento no te es indiferente. Como en la filosofía oriental del yin y el yang, donde opuestos se complementan, convierte la autocompasión en una virtud. La psicóloga Christine Neff, una experta en autocompasión, define la autocompasión como tener la misma amabilidad y preocupación por uno mismo que tendrías por un buen amigo que está sufriendo. La autorrecriminación constante, por ejemplo, porque cometí un error en el pasado, entonces no merezco cosas buenas. Frases de este tipo, hace que el autocuidado brille por su ausencia. Paradójicamente, muchas personas se sienten culpables o egoístas por cuidarse a sí mismas. Pero, ¿cómo vas a dar lo mejor de ti a los demás si no te nutres y te cuidas primero? Es como querer que un vaso lleno de agua dé de beber a otros si el vaso está vacío. Consejo: para perdonarte un error, haz este simple ejercicio. En lugar de decirte, soy un tonto porque cometí un error, di, soy un ser humano que cometió un error y puedo aprender de él. Si te das cuenta, la primera frase te condena, mientras que la segunda te libera y te enseña. Consejo: escribe para liberar. La escritura expresiva, una técnica estudiada por diversos psicólogos, ha demostrado ser muy efectiva para procesar emociones difíciles. Toma una hoja de papel y escribe una carta de perdón a ti mismo. No te juzgues, describe lo que pasó, cómo te hizo sentir y finalmente concédete el perdón. El acto de describirlo lo convierte en algo real y tangible, dándote el poder de soltarlo. Reflexión importante. La diferencia entre culpa y arrepentimiento es la clave. La culpa te castiga por el pasado, mientras que el arrepentimiento te impulsa a actuar para mejorar en el futuro. Enfócate en el arrepentimiento constructivo. La ira que no gestionas, el miedo que te inventas y la culpa que te encadena son los muros que construyes tú mismo. Pero hoy hemos visto que tienes las herramientas para empezar a derribarlos. Reconoce tu ira sin dejarla dominarte y usa la respiración y el cambio de enfoque mental para calmarte. También aprendimos a cuestionar nuestros miedos con lógica y explorar la realidad en lugar de encerrarnos. Aprendimos sobre la práctica de la autocompasión para cultivar un amor propio incondicional y liberar la culpa a través del perdón. Recuerda, el amor en su esencia más pura es el gran libertador. ¿Cuál de estas autolimitaciones sientes que es el mayor desafío para ti en este momento? Déjamelo saber en los comentarios y si este video te ayudó a ver esos muros invisibles, dale un me gusta y suscríbete a Sabiamente para más reflexiones que nos ayuden a crecer. Hasta la próxima, un abrazo.